jueves 7 de marzo, es decir, estamos en la víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Los jueves también la recibimos siempre a Roma Soliani, nuestra columnista sommelier, que nos viene a hablar de vinos, por supuesto, y me parece que hoy se conjugan ambas cuestiones, la fecha de la que estuvimos hablando hace un rato y su columna, y le damos la bienvenida. Roma, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás, Pollo? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bien. Sí. Y efectivamente, se acerca, estamos a un día de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, fecha para reivindicar nuestra lucha por nuestros derechos laborales, por la igualdad de género. Y siguiendo la temática que nos convoca en esta columna dedicada al mundo del vino, la propuesta es justamente develar un poco el rol y la importancia de la participación de la mujer en lo que es la industria y en el mundo del vino, ¿sí? No sé si ustedes saben de algunas historias, se pueden imaginar qué es lo que piensan así a primera vista o con respecto a las mujeres. ¿Cómo lo ven hoy ustedes? En general, uno tendría el presupuesto o el prejuicio que no, pero me cuesta pensar que no es así, porque en realidad las mujeres estamos en todos lados y somos fuerza de trabajo desde hace muchísimo tiempo en cuanto espacio hay. Y después, más reciente en el tiempo, recuerdo haber hecho hará un par de años una nota con como un grupo de enólogas que habían creado un vino de edición limitada allá en Mendoza, pero no recuerdo el nombre, sinceramente. Eso es todo lo que tengo para aportar. Perfecto. Un presupuesto o un preconcepto y ese dato. ¿Vos, Pollo? No, también, sí, me imagino, no sé, en términos de los derechos, en términos de la proyección dentro de un lugar de trabajo en el rubro, Bien. ¿no? Y como pasa en un montón de otros trabajos. Digo, si bien hay en un montón de lugares, capaz que después, cuando se empieza a escalar, ¿no? Claro. En la cima de la pirámide Los llegan puestos unos chabones de ejecutivos. traje. Exacto, sí. Pero bueno, en el RUR tenemos a vos acá hablando de vinos también, por bueno, ejemplo. eso es un espacio Claro. que bueno, que da de qué No hablar, solamente hablando que acá, es digo, difícil. hablas acá porque trabajás en el tema. Sí, bueno, que es muy difícil. Por cierto, bueno, hoy está un poco más equiparada la cosa entre la fuerza de trabajo de índole masculino y femenino. Es un rubro que históricamente fue masculinizado, ¿sí? Como pasa en muchos ámbitos. Pero bueno, hay un poco de lo que suele suceder en otros ámbitos, de voces acalladas de las mujeres, que es un trabajo no reconocido, ¿no? La semana pasada hablábamos un poco de la historia del vino, ¿no? Con respecto a las fiestas, las festividades, la vendimia, lo que significaba eso, y cómo las mujeres desde por lo menos las primeras sociedades, ¿no? Estamos hablando desde el antiguo Egipto, Roma, Grecia, las mujeres cómo aportaron, digamos, a la producción del vino con sus manos, con su labor, pero que bueno, no siempre fue reconocido, ¿sí? Siempre los registros historiográficos y de los más tradicionales suelen ocultar, digamos, esta labor. Después vinieron, por suerte, algunos estudios que rebatieron con esas teorías, en donde se destaca justamente la mujer un poco más activa, ¿no? Contar otro lado de la historia, claro, como suele suceder desde el ámbito religioso, económico, social, político. O mujeres batallando por la independencia, en la ciencia, en todos lados. Exactamente. Y estos registros más tradicionales en cuanto a la historia construyeron un relato masculinizado del trabajo en cada una de las etapas de la viticultura, tanto en la viña como en la bodega, y ello porque las tareas, que competen, que demandan cierta fuerza física, siempre fueron relacionadas a que, bueno, el hombre, por ser más fuerte físicamente, podía cavar, podar, plantar, vendimiar, porque para vendimiar hay que tener mucha fuerza, sobre todo en las piernas, las manos. Ustedes imagínense las horas que pasan las personas, actualmente, los viñateros y viñateras, bajo el sol también, o sea, en condiciones casi infrahumanas, porque la realidad es que están todos tapados para protegerse de los rayos solares, la paga no es buena nunca, son trabajadores golondrinas, se termina la vendimia y generalmente después pasan, digamos, a trabajar en el cultivo de la papa, de la cebolla, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que de esta forma, digamos, inclusive se consideró durante mucho tiempo que la actividad económica era materia
masculina. La mujer estaba dedicada a ámbitos domésticos, ¿sí? O sea, la historia del vino no está ajena a lo que es el relato de las construcciones familiares, de los lazos sociales y económicos de una comunidad, ¿sí? Y esto se fue desmitificando por estos trabajos más contemporáneos, ¿sí? de índole histórico, sociológicos, que afirman que en el mundo del vino las mujeres hemos tenido y seguimos teniendo un rol importante, ¿sí? Y activo, por sobre todo, activo. Y en todo esto, en la participación de los cultivos, la producción, la elaboración y la comercialización del vino. O sea, trasciende lo que es la viña, sino también en puestos, son lugares que hoy abarcan desde el marketing, el comercio internacional, la comunicación, la sommelería, que es la comunicación también, no solamente se trata de venta de vino, sino también de ser ese intermediario entre los consumidores y la bodega, ¿sí? La marca. Y se puede decir que, lejos de pensar a una mujer sumisa o con una participación acallada en este sistema social y económico de las sociedades, ¿no? Hablando puntualmente en nuestro país, pensemos que los bastiones de donde se produce el vino, tanto en Mendoza, ¿no? como Mendoza o Salta, son sociedades muy conservadoras, ¿sí? Muy tradicionalistas, donde la mujer no tenía participación política, ni siquiera social, ¿no? Tenía que ser responsable de los quehaceres de la casa y cuidar del marido, ¿no? O sea, que era quien salía a trabajar en los diferentes, como yo mencionaba, cultivos. Así que bueno, es muy interesante, digamos, hay bastante historiografía en este aspecto, más de índole mendocina, con la relación también de las mujeres chilenas, porque tienen una historia bastante común de cómo ellas transportaban, digamos, todo lo que era el fruto de la tierra con las mulas. Pasó mucho con la época de la independización, ¿no? Allá hablamos de San Martín, el rol de las mujeres para apoyar a aquellos soldados, ¿no? No solamente apoyo en la casa, de decir, bueno, tenés esta misión, sino también que empezaron a convertirse de pronto en empresarias, ¿sí? Algunas llegaron a ser empresarias por herencia, que de pronto se vieron enviudadas, ¿sí? Y al marido tenía una finquita y empezaron a trabajarla y empezaron a pensar y a proyectar y decir, bueno, no me quedo solo con esto, ¿qué tal si voy por este lado? Y empezaron a unirse también las mujeres, que eso también es interesante. Por supuesto que queda un montón de investigación. Hay registros que se van perdiendo, lamentablemente. Siempre la historia contada es de las que dicen, ¿no? De los que ganan, ¿no? En este aspecto, y son, bueno, siempre lamentablemente sigue siendo del ámbito masculino. Pero bueno, hoy, más allá de todo esto, lo interesante es que hay un enfoque de desconstrucción de lo que es el sexismo también, ¿no? En tanto como fuente de prejuicios en la construcción de los saberes, ¿no? O sea, salir un poco de eso y reconstruir al mismo tiempo ese saber, teniendo en cuenta, digamos, a una mujer como epicentro, ¿sí? Como decir, bueno, mujer. Hay obviamente que la historia ya es como un género aparte, la historia de la mujer dentro de lo que es la gran ciencia de la historia, ¿no? Como ciencia social. Ya por suerte, desde hace unos cuantos años, pero que bueno, en el mundo del vino siempre hay estudios que están muy abocados en lo que es la región de Cuyo, que hay mucho para hacer y mucho seguramente por estudiar, ¿no? Hay relatos también que quedan perdidos porque eran transmitidos de voz en voz, ¿no? Del boca a boca. No hay casi registro de eso, pero algunos hay con algunas familias, algunas mujeres que han sabido ser independientes, ¿no? En ese caso, y sujetas de decir, bueno, yo también puedo ser mujer, por sobre todo, puedo ser madre, puedo ser, bueno, en algunos casos quienes enviudan, tener un rol participativo en la sociedad como tal, y después reconocido. Y no pasó solamente acá. Ahora yo voy contando un poquito de una famosa mujer francesa, ¿no? Que bueno, gracias a ella le debemos un poco el espumoso rosado, ¿sí? Muy interesante. Pero desde, digamos, esta perspectiva, la mujer es capaz, sobre todo, de generar riqueza, ¿sí? Antes la mujer no era sujeta de generar riqueza, al contrario, era la mujer que se conformaba o
le era algo dado, ¿no? Por lo que el marido, el fruto del trabajo es su marido. Y por esto que decías, que era la esfera privada la que correspondía a la mujer, no participaba de la vida pública, y bueno, en el espacio privado no eran los quehaceres domésticos, no un emprendimiento para vender afuera. Exacto. Pensaba... en joda, ¿no? Pero un poco en ese sentido, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, ya lo dijo Shakira. Ya lo dijo Shakira, es un poco, y qué loco que siglo XXI estemos todavía pensando en eso, ¿no? Porque se ha avanzado un montón, pero queda tanto todavía por hacer. Queda tanto por hacer y yo lo veo en lo laboral, ¿no? O sea, que en la mayor parte de las degustaciones siguen siendo hombres, o quienes dan las degustaciones, dependiendo qué ciudades, algunas más conservadoras. La Plata es muy conservadora, por cierto. Somos muy pocas las mujeres que estamos al mando de liderar una cata, una guía que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Es difícil, pero bueno, acá estamos aportando desde este lado un granito a la causa, ¿no? Mujer como capacidad de producir riqueza, de administrarla y además de tejer lazos sociales, porque hay que decir, bueno, yo soy mujer, tengo esta bodega, a ver, venderle el producto de la tierra a un hombre. Imagínense esas mujeres, ¿no? Tienen el fruto ahí, que en cuestiones de minutos, con esos rayos del sol, que se empieza a putrefactar la fruta, digamos, y decir, bueno, yo te vendo esto porque es mío, ¿sí? Esto es producto que yo lo trabajé con mi propia finca y había que estar en ese momento, ¿no? No, para mí seguramente no fue una tarea fácil, pero bueno, muchas de estas mujeres encontraron en el mundo, miren qué casual, qué paradójico, en el mundo vitivinícola un rayito de sol para derribar ciertas barreras, ¿sí? Porque crear espacios de libertad, decidir también por sí mismas, porque es una decisión de, bueno, cuándo cosechar, a quién vender, tener también el don de venta, ¿no? De convencer de que esa fruta era potable de ser transformada en vino. Sí, y afrontar todos estos prejuicios, porque puede ser la mejor en lo suyo y ser la más persuasiva, pero siempre iba a cargar con la mochila de ser mujer y con todos los prejuicios que viene asociado al ser mujer en determinados ámbitos. Exactamente. Y en este mundo de tantas asimetrías, ¿no? Que por ahí no eran tan pronunciadas como en otras regiones, ¿sí? Productivas. Sin embargo, ellos tuvieron vigentes como estas pautas tradicionales que limitaban, digamos, los accesos a la economía, ya dijimos, a la política, a la cultura en sí, a la vida social sobre todo, y que vieron que algo de este escenario vitivinícola se podía pensar, ¿no? Como un rayito ahí como para decir, bueno, soy emprendedora en ese momento, después me puedo convertir en empresaria. Yo creo que en el momento la necesidad económica hacía salir a las mujeres a la calle en el caso que enviudaran o en el caso que eran desheredadas también. Hay muchos casos de eso, ¿sí? Hablando puntualmente de estas sociedades tan tradicionales. Tanto es el legado de estas pioneras, de estas mujeres que se han animado, ¿sí? a salir, a pelear, a buscarse un lugar en la sociedad, que hoy decir que la mujer trabaje en el mundo vitivinícola y que haya más de una ocupando puestos jerárquicos ya no es noticia, ¿sí? Afortunadamente son cada vez más las mujeres que, si bien siempre fueron mano de obra en las cosechas, como yo mencionaba el jueves pasado con respecto a las mujeres vendimieras, ¿sí? de Roma, de la antigua Grecia, de Egipto y demás, siempre con trabajos manuales, ¿no? De facilidad, la delicadeza de las manos para elegir y demás. Hoy siguen siendo las mujeres quienes seleccionan en la cadena de cuando viene la cosecha así fresca, en lo que es la cinta de selección, van seleccionando los racimos que están en mejor estado, despalillando, sacando lo que son las hojas o algo que no esté bien, que pueda arruinar la cosecha, siguen siendo todas mujeres. Eso es curioso cuando uno va a las regiones en plena vendimia, que son las mujeres que están ahí dentro en lo que es la primera fase, esperando cuando vienen las uvas de selección. Es curioso eso, pero aún así
por suerte, hay jefas de equipo enológico, hay jefas en la parte de ingeniería agrónoma, ¿sí? De sommelería, de turismo y hospitalidad, también de la gente que está en los restaurantes, ¿sí? Vieron que las bodegas también ofrecen esa experiencia, y hay quienes están como jefas de sala y que ya no son tanto hombres, ¿sí? Y son lugares, bueno, imagínense, bodegas prestigiosas, y también en la parte del comercio, ¿sí? Que no es con eso último pensaba en, que yo cuando nos preguntabas pensaba en esto de hasta dónde, que había como una carrera para hacer, pero que a veces a ciertos lugares más de ser el jefe de algo, la jefa de algo, se hacía más complicado. Pensaba también en muchos casos donde quizá hubo un montón de mujeres trabajando en otro momento y queda el registro, quizá a veces, no sé, si hay un grupo de enólogos, el que lo dirige hace un tiempo seguramente era un varón, y la firma del resultado de todo eso, ¿no? Como suele pasar en los equipos de investigación de algo. Sí, que adquieren los créditos por un buen trabajo los varones de cuando... Varios, hay mujeres que quedaron ¿no? Bueno, por suerte ahora por ahí hay lugares donde... De hecho, hay mujeres, a ver, que hoy promedian una edad de entre 45 y 50 años, que cuentan que cuando eran pequeñas, o sea, recién egresadas de la facultad o de las escuelas técnicas que existen también en estas regiones de Cuyo tan arraigadas, ¿no? Con esa necesidad de mano de obra inmediata para cubrir esa necesidad y bueno, de lo que viven también la provincia, ¿no? De lo que da el fruto de la tierra, que era muy difícil darle una orden a un grupo de hombres, ¿no? Se encontraban con grupos de hombres promediando entre 25 y 45 años, que hacía años que trabajaban ahí, y de repente una enóloga recién egresada dar una orden, una recomendación, digamos, de cómo hacer en perfil del vino, o cómo continuar con esa receta de la casa, si se quiere, o ese estilo, era complicado. ¿Sí? Hay curiosas historias al respecto de que es complicado. Es que también el ejercicio del poder no era para nosotras, como una mujer dar una orden a varones, aunque sean subalternos, aunque estén por debajo en el cronograma, en el organigrama. De la empresa. Exactamente. Y yo hoy les mencionaba que en nuestro país y en Chile, que tienen, digamos, una historia en común en lo que es acá respecto al Cono Sur, que imagino que en Uruguay la cuestión fue algo similar, no está muy estudiado, o al menos yo no he leído algo de historia con respecto a lo que es Uruguay, pero por ejemplo, en Francia, una señora llamada Barbe Nicole Clicquot, que hoy es un champagne, porque esto sí se dice champagne, es una mujer que nació en 1777, falleció en 1866, así que estamos hablando entre siglo XVIII y XIX, fue como ahí... Antes de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa nació la señora. Ella es la conocida como la gran dama de la champagne. ¿Por qué? Una mujer que no tenía estudios, no tenía formación alguna, enviudó a los 27 años, se fue transformando poco a poco en líder de la industria champañera en este caso, y que jugó, digamos, un papel predominante con la incursión de técnicas las cuales hoy podemos decir que creó el champagne rosado, ¿sí? De hecho, el Bebé Clicquot Rosé es uno de los más clásicos, de los más prestigiosos, ahí con Dom Pérignon. Obviamente Dom Pérignon tiene mucho más pomposidad, ¿no? Son mucho más onerosas las botellas, una industria mucho más grande, porque bueno, el Dom Pérignon, que era el clérigo, porque también hay una cuestión, los saberes pasa con otras cuestiones, estaban en manos también de hombres que eran clérigos. Claro. O sea, la religión, el poder, la política, siempre estuvo muy emparentado, y siempre con lugares de poder de hombres. Hubo casos también de monjas, ¿no? Que estuvieron ahí trabajando, no solamente que eran las únicas que hacían panificados, sino que también tenían algunos conocimientos de cómo hacer vino, ¿no? Porque también lo necesitaban para las misas. Claro. O sea, hay algo que hay parte de la historia que no se conoce, ¿no? Pero bueno, Bové de Clicquot fue una. Después, en la parte de Portugal, Antonia Adelaida Ferreira, un poquito más contemporánea que ella, nació en 1811, ¿sí? Una mujer que también tuvo una importancia en cuanto a cómo desarrolló el vino de la región de Oporto, que hoy es tan conocida en Portugal, ¿sí? Hasta el punto que era tan querida esta mujer y fue tan afamada que cuando ella falleció, más de 300.000 personas acudieron al funeral. Wow. O sea, increíble de cómo aportó
económicamente al movimiento económico, cuánto trabajo también le ha dado, digamos, su empuje en esa pequeña región, que es increíble, de Portugal, para su gente, ¿no? Y esto habla de una visión empresaria y también de decir, bueno, generan trabajo, son fuentes también de riqueza. Nosotros también podemos somos fuentes de riqueza desde los lugares que podemos ocupar, sea principalmente de nuestros hogares y luego, bueno, sea una empresa, sea en en un comercio, ¿no? O sea, pensar en eso. Y en Argentina quien sentó precedente fue recién en el 81, fíjense. ¿1981? 1981, de lo que se conoce, digamos, como la primera enóloga mujer recibida, ¿sí? Licenciada en enología, que es Susana Balbo, que hoy es una señora que tiene por supuesto, su bodega que lleva el nombre, hoy también trabaja con sus hijos y hijas, y que, bueno, le ha transmitido ese legado a su descendencia, ¿no? Y que sentó un precedente. Bueno, obviamente después está Laura Catena, que viene ya de un legado familiar increíble, también desde finales del siglo XIX, con aquellos primeros inmigrantes que han llegado, los primeros Catena, de ahí para abajo, y que siguen aportando con investigaciones, con premios, se han convertido en mujeres de negocio, ¿sí? Claro. Más allá de trabajar la tierra, mujeres visionarias, donde no es que se quedan con la cuestión, sino que van incentivando a crecer, ¿no? Que cómo pueden aportar. Hasta el día de hoy también las mujeres, esto que yo hoy mencionaba, que se unían en la época, hablando de la región de Cuyo, ¿no? De cómo juntarse para hacer la fuerza, ¿no? En esa época. Hoy también hay asociaciones, fundaciones, donde también se trabaja para apoyar a aquellas mujeres que quizás se quedan sin trabajo, para apoyar a sus hijos, y también para luchar por aquellos espacios y derechos laborales, ¿no? Es interesante, tanto a lo largo como a lo ancho del país. Quizás el sur está un poquito más alejado, siempre un poco bailado, pero lo que es Cuyo y Salta, las mujeres tienen sus asociaciones o fundaciones y demás como para trabajar y elaborar las cuestiones que competen a su rol en la industria, ¿no? Y se destaca, ya digo, hoy ya no es novedad, pero se sigue trabajando como para marcar la diferencia, porque por supuesto hoy siguen siendo muchos los cargos ocupados por hombres, ¿sí? En la industria. Y bueno, y quiero mencionar por último que desde hace 3 años, digamos, por empuje de la Asociación Civil de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires, se hace, a colación del 8M, un encuentro de mujeres del vino donde nos juntamos, ahí sí somos todas mujeres, hacemos entrevistas, participación así online, porque están en plena vendimia las enólogas. La primera edición hicimos unas videollamadas con con una enóloga del sur, de Salta, de Mendoza, ¿sí? Donde nos vamos presentando un vino elaborado por ellas, ¿sí? Hablando un poco de la historia de esa mujer, de ese legado, y que nos cuenten ellas mismas cuál es el sentir, cómo ven la cuestión hoy, la cosa femenina y feminista dentro de la industria, ¿no? Así que algo lindo para compartir. Hay una cena, chocamos las copas, leemos los informes que generalmente vienen de California, de las universidades, con respecto a, bueno, cómo viene la cosa de ese lado con respecto a la igualdad, cuáles son los puestos ocupados por mujeres, ¿no? Muy lindo. Y este año se va a realizar el 20 que es miércoles, ¿sí? De este mes a las 20 horas en el hipódromo. Así que si para quienes estén del otro lado les interese poder acudir, no califica como mujeres del vino las que beben vino, es para trabajadoras, hay que decirlo. Exactamente, para trabajadoras. Claro, pero se convoca, digamos, quienes participen, no tienen que ser necesariamente de la industria, somos, claro, mujeres trabajadoras como para hacer la fuerza, hablar y conversar y, bueno, idear estrategias, y ahí van surgiendo otras ideas, ¿no? Es muy lindo cuando nos unimos también. Sí, ahí con eso que vos decías también hay algo que pasó, que fue pasando con el tiempo. El consumo. Sí, el también, consumo. ¿no? El consumo y la mirada sobre el consumo, y decía tomar un vino con los muchachos. Sí, ahora se toma un vino, se recomienda un vino, se trae un vino, y los vinos
ya dejaron de ser los vinos, viste que en un momento el blanco para las mujeres y el tinto para los varones. Para las mujeres. Cuando se sexualizaba exactamente, sí, ¿o no? el consumo de vino, sí, que decían, y sigue pasando, ¿no? Sí, el blanco, que el rosado es muy bien es de muy de nena. Sí, y lo otro, si llegás a ir a un restaurante y te pedís una copa de vino y estás con un compañero varón y pide gaseosa, si olvidaron el pedido o viene otro mozo a traerte, es fija que si no pregunta le va a dar la copa de vino a él y la gaseosa a la mujer, cuando no hay por qué. Si se destapa una botella, se le pide que lo pruebe. Eso te iba a decir. Porque siempre, generalmente, en algunos restaurantes donde no hay gente capacitada, en el sentido, ¿no?, de capacitar al buen servicio, siempre se pregunta quién va a probar el vino. No se da nunca, por supuesto, que lo va a probar, y mucho menos el hombre. Eso es verdad. Y sigue pasando. Sigue pasando. Así que mucho por hacer todavía. No, amé la columna de hoy. Siempre me gustan, pero mucho dato, mucha información de mujeres pioneras, que obviamente las hay, pero muchas veces fueron silenciadas. Y si no viene alguien del rubro, de la disciplina, en este caso vinculado al vino, no, por ahí no te enterás. Así que, bueno, celebramos esta información y mañana conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora de todos los ámbitos y todas las áreas. Exactamente. Nos alegraste con esta columna y me voy a beber vino en honor al día. No, yo no voy a ir, no voy a ser tan cara dura, no me puedo sumar a esa cena que dijo Roma, pero bueno, voy a hacer lo mío en privado. Por supuesto. Gracias, Roma, como siempre. A ustedes.